Nosotros somos una compañía familiar fundada hace más de 55 años, 60 años, por Blas Serrano y Carlos Serrano, y Blas Serrano ya pues hace 40 años aproximadamente, junto con un grupo de trabajadores, creó pues un pequeño grupo para entrenar y para correr. De ahí es donde nace el Club de Atletismo Cárnica Serrano y desde ahí donde nace pues nuestra relación con el deporte y especialmente con el atletismo. Los valores que hay alrededor de la carrera a pie, digamos, cuando entrenas con algún objetivo, ¿no? Como valores como la orientación al logro, el compañerismo, el esfuerzo, son valores que luego se pueden trasladar al puesto de trabajo. Siempre decimos que en el bar de Serrano tenemos un restaurante para todos los empleados de Cárnica Serrano, pues ahí los lunes no se habla de fútbol, se habla de las carreras, ¿no? Y efectivamente pues hay piques sanos, ¿no? De ver el periódico, ver cada uno su clasificación, y eso sí que es verdad que en esta semana pues se ha intensificado, ¿no? Por la carrera de las empresas. Tienes que tener en cuenta que hemos venido casi el 50% de la plantilla, ¿no? Entonces bueno, es una carrera especial porque reúne a muchos trabajadores. 3, 2, 1... Estoy muy contento hoy de ganar por primera vez esta carrera. Llevo corriéndole 2 o 3 años y la verdad que me parece un buen circuito, un buen ambiente, compartiendo ese día con mis compañeros de trabajo y de correr. Y estoy muy contento de ganar hoy. Muy contento porque mi atleta Moja ha ganado, entonces estoy contento por mi carrera y por mi resultado como entrenador. La verdad es que muy bien. Nosotros repetiremos seguro el año que viene. Además, lo que llamamos nosotros el proceso de activación es muy divertido, ¿no? Es decir, nosotros empezamos con esto hace 5 o 6 meses. Pues hace 4 meses vino Martín Fitz, campeón del mundo de maratón, a dar unas charlas dentro de Cárnica Serrano un poco para contagiar e impulsar más si cabe todavía, ¿no? La cultura del deporte en Cárnica Serrano.